Y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Adrián Cangi, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de San Pablo, es ensayista, es investigador sobre los problemas de la contemporaneidad, escribió numerosos libros, numerosos, y además, por supuesto, es laburante, labura todo el día. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde dirige la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas. Bienvenido, Adrián, a Panorama Federal. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, querido. Gracias a todos y a la audiencia. Y bueno, la invitación es a conversar sobre algunos problemas que por lo menos no podemos decir de que sean nuevos, pero que sí que se revelan con enorme contundencia en estos últimos meses. Por supuesto que estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo lo decía hace un ratito y de eso tenemos que hablar. Han asesinado a una compañera en la ciudad de Córdoba, en circunstancias que tienen que ser investigadas y donde hay que poder detectar a los responsables. Pero también pasan otras cosas. Hay muchas novedades en el modo en que se trata lo público y cómo se trata la voz pública. Así que te pido que tomes la palabra y que empecemos a conversar acerca de esto. Perfecto, querido Ariel. Mira, la primera sensación que uno tiene en estos 7 meses de gobierno de Javier Milei es efectivamente algo muy incómodo, ¿no? Y es que algo que era propio eh, de las fuerzas populares, de las lógicas emotivas, emocionales de los pueblos, cómo burlarse del poder a nivel de las prácticas cotidianas del mundo llano, o por lo menos poder hacer del poder algo que sea rebajado a la escala de la vida cotidiana, eh, ha asumido algo muy curioso, ¿no? Es como si volviéramos a reeditar aquellas presidencias de Menem en el que el poder parece burlarse de los pueblos. Esa inversión no es extraña en nuestra historia argentina, no es extraña en nuestros modos de funcionamiento, pero siempre los pueblos tuvieron de su lado una herramienta fundamental, o poéticas satíricas, o poéticas burlescas, o poéticas que tuvieron que ver con desmontar, desarmar. Hoy parecería reanimarse nuevamente aquello que era muy propio Uh -huh. del mundo eh, político de la presidencia de Menem, que era fundamentalmente un espectáculo público, teniéndolo como principal activista de ese espectáculo al presidente, con una condición muy curiosa. Por lo pronto, Menem no era un especialista en vituperar, eh, si uno quiere, no era alguien que adquiría la forma de expresar indignación violenta frente a opositores, gente de la cultura, a quienes pensaran distinto. Uh -huh. Más bien montaba un espectáculo público de sus acciones y ese espectáculo público podía cruzar elementos de la historia política con elementos del erotismo privado, con elementos de las vedettes públicas, todo ese elementos de el exceso de representación a partir de fastuosos actos de máquinas deportivas como la famosa Ferrari, Uh -huh. prácticas deportivas en todos los equipos del mundo, en casi todos los deportes, en todos los equipos argentinos que representaban a Argentina en el mundo en casi todos los deportes. Uh -huh.
Sin embargo, hay algo en la experiencia de Milei que parece haber cambiado. Parece haber cambiado en tanto redoblado la apuesta. Propone presentar un libro en el Luna Park bajo la lógica de un grupo de rock llamado sobre la base de una canción teóricamente escrita por él, Panic Show, y que estaría en la base también de la escritura de algunos de sus libros, casi todos, de los construidos por él, tienen sospecha de plagios de inteligencia artificial. En este contexto en el que el presidente, digamos, está sospechado de plagio a nivel intelectual, es premiado, no obstante, por las derechas globales como un representante de las nuevas derechas, y al mismo tiempo en la escena pública local no cesa de reeditar una y otra vez fenómenos de carácter satírico a la escala del poder. Sobre todo es alguien que no se priva de vituperar en la escena pública a sus adversarios, cualquiera fueran, utilizando las palabras más expresas a la indignación, que en algunos espacios de la vida pública son altamente criticadas y sin embargo él las usa de modo directo, pero a su vez rodea todo escenario de presentación de un armado espectacular con procedimientos burlescos. No hay ninguna escena dirigida a la comunidad que no esté presentada de alguna manera de manera burlesca. Cuando digo de manera burlesca, casi ha hecho de la escena calculada técnicamente. Un teatro donde su prosa, su diálogo, sobre todo a través de entrevistas de periodistas que se congratulan de haberlo conocido en el mundo del espectáculo y que hoy lo entrevistan como presidente, muestra permanentemente algo en el que no cesa de burlarse de quienes forman parte de la escena local. Yo no tengo ninguna crítica a la burla, pero sí efectivamente cuando alguien asume la condición especial de dirigir los destinos de un país, de una nación con una historia, algo de lo que debe reprimirse fundamentalmente es tanto de los actos de violencia de género como de los actos de la burla pública sobre los sedimentos sensibles de los pueblos. Sobre todo porque... Es que los enunciados de funcionarios oficiales y más en este caso de el máximo responsable del Estado tienen efectos y consecuencias. Claro. Y se producen esos efectos y consecuencias en el mismo momento que esos enunciados son pronunciados, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido, una discusión en redes sociales entre el presidente de la Nación y cualquier artista de la cultura popular argentina, sea hombre o mujer, evidentemente forma parte de una especie de canallada porque el presidente no puede establecer una discusión franca y abierta como si tuviera dos roles diferentes. El ser un crítico de los medios y al mismo tiempo ser presidente de los argentinos. Pero esta práctica es la práctica que ha asumido como modo directo de lo que yo llamaría una monomanía del uno. Es decir, Milei no parecería pensar de manera distinta a un monarca en una cultura fundamentalmente de lógica imperial, donde su decisión es decisión última, incluso frente a su gabinete, incluso frente a sus representantes. Es uno de los pocos gobiernos que en 7 meses ha echado tantas personas de sus propias filas, o aquellos que de alguna manera han presentado disquisiciones, discusiones, irreverencia frente a la monomanía del uno. Llamo monomanía del uno a esta idea de alguien que se siente un yo monárquico en la toma de decisiones y que al mismo tiempo utiliza el lenguaje, utiliza las prácticas públicas de representación, utiliza el espectáculo público para sostener ese imperio del yo. Cuando digo el imperio del yo, digo fuertemente
él no se encuentra una igualdad de relaciones desde el poder para tratar con alguien de la cultura de manera directa, pero sin embargo lo hace, y cuando lo hace, eminentemente desplaza, persigue, y de modo más peligroso, eh, vuelve ante sus seguidores indignante a la persona que vitupera. En ese sentido, entonces, hay un cierto acto de el ejercicio de Milei muy, muy incómodo en nuestro tiempo, pero parece que muy bien acogido en los seguidores de redes sociales, en sus seguidores de redes sociales, muy bien acogido en algún lugar eh, por aquellos que de alguna manera creen dentro del ejercicio del poder, que de alguna manera se trata de confrontar uno a uno, cuerpo a cuerpo, nombre a nombre, como si el presidente no estuviera encubierto de un nombre presidencial, más allá del nombre propio y llano. Y en este sentido todo hace recordar mucho aquella sátira extraordinaria de Chaplin, en aquella película inolvidable que seguramente el público recordará, y si no, les recomiendo para este fin de semana que viene, El Gran Dictador, en el que Chaplin justamente ejerce algo muy interesante, sin saber hablar alemán, eh, homologa la lengua alemana de Hitler, la homologa a la manera de una especie de ladrido o modalidad de una especie de ladrido, es decir, es una especie de onomatopeya que no significa nada, pero que de alguna manera representa toda la gestualidad de el poder del liderazgo, que tiene todo el poder concentrado en el gesto, y cada gesto está utilizado para su verticalidad, su distancia, su burla directa del pueblo llano. En este sentido, entonces, o de los pueblos llanos, en este sentido, entonces, la primera sensación que uno tiene es que Milei discute en dos lugares distintos a la tradición del neoliberalismo que el menemismo nos enseñó. Menem no pretendía ser más que un bufón a escala de la escena del poder. Ahora, acá tenemos una figura que pretende ser reconocido como intelectual y al mismo momento, y en el mismo momento público, ejercer el acto bufonesco. Y en este sentido lo hace con procedimientos expresivos burlescos, pero incluso recuperando la tradición del pasado de Menem. Quiero recordarles que en estas últimas semanas a nadie le debe haber pasado desapercibido, mientras buena parte de los lingotes de oro del Banco Central eran destinados ya no a Basilea, donde estaba una buena parte de nuestros fondos en oro, sino a Inglaterra, en una timba financiera de guante blanco, decidida por el presidente de la Nación y, fundamentalmente, por el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa misma jornada, en la noche de ese día, él volvía al Teatro Colón a escuchar la ópera Carmen con un antiguo personaje público de la época del menemismo, una gran y conocida vedette, cuyo currículum es muy extenso, en tanto que si uno la googlea, a Amalia Yuyito González, uno está recuperando 30 años de historia de una cultura del poder espectacular. Mucho se ha establecido sobre, yo no quiero cargar las tintas sobre la figura se llama Amalia Trombetta, ese es su verdadero nombre y apellido. El alias Yuyito González es famoso por Pepe Parada y Gerardo Sofovich, la peluquería de Don Mateo, para quienes tengan memoria. Y en la peluquería de Don Mateo, Amalia González, la llamada bebota sexy de los años 80/90 argentinos, se convirtió justamente en una especialista en
personajes públicos. Dice haber conocido al presidente Menem en un espectáculo que hizo en La Rioja, en la cual su manager le pidió que se sentara en las piernas del presidente Menem como si fuera su pareja. Ella dice haber sido forzada para esta condición, pero efectivamente desde ese momento muchos relatos públicos circularon en torno a la figura de Yuyito González. No quiero cargar las tintas sobre ella, sino sobre la utilización que Javier Milei hace de una historia de 30 años en la que Yuyito González vuelve al Teatro Colón acompañando al presidente de blanco, estrictamente de blanco, como su nueva compañera y amiga, en un escenario en el que, bueno, uno podría comenzar a pensar en una especie de León de revival o de León necrófilo. Digamos que lo que le interesa es, evidentemente, deglutir los modos y maneras, devorar los modos y maneras con el que el riojano, en su momento histórico, hizo política. Y esto, de alguna manera, efectivamente, nos vuelve fuertemente hacia el pasado. Nos vuelve hacia el pasado de 30 años de historia, nos vuelve por los personajes, nos vuelve por los actos, nos vuelve por los gestos políticos, nos vuelve por la cultura espectacular, pero también nos devuelve algo absolutamente horroroso en la escena. Y es que efectivamente yo no tengo ningún interés en criticar a alguien que tenga vigencia 30 años después. Nuevamente marcaría esto, me parece muy bien que Amalia González tenga un programa de radio en el que haya invitado al presidente a fines del 2023 y le haya recordado directamente con esta pregunta. ¿Vos dijiste alguna vez en tus comentarios que yo era la vedette más bella de la Argentina? Y el presidente le dijo que ácida sos. Y efectivamente lo que vemos ahí es un modo de una práctica del espectáculo que dirime por la imagen pública algo que técnicamente acercaría a todos y a todas la figura del presidente, pero que al mismo tiempo no cesa, igual que en el gobierno de Menem, de efectivamente en este caso sistemáticamente alejar a los pueblos de esta figura. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que habla un lenguaje de una supuesta teoría económica de las derechas globales, practica un revival recargado sobre un retorno al menemismo altamente procesado, ¿no? Alguien decía en estas últimas semanas que todo esto le recordaba, sobre todo periodistas ligados al campo del espectáculo, que en este momento han vuelto a tener, ante la parálisis argentina económica, productiva, educativa, cultural, los periodistas de espectáculo han vuelto a tener una hegemonía muy importante. Son los que hay que leer para entender qué hace el presidente. Entonces, hay algo muy curioso en esta escena. Los periodistas de espectáculo decían que Milei recuperaba escenas del primer peronismo. Yo quisiera recordarles básicamente que no. Si uno quisiera recordar escenas del primer peronismo, tendría que escuchar a la poética de María Elena Walsh, tendría que volver a escuchar a las escenas de María Elena Walsh en sus poemas, en su poema más conocido sobre Eva Perón, sobre todo el que pasaste hace poco tiempo, cantado por la Tana Rinaldi. Esas son escenas del primer peronismo, en el que efectivamente hay una relación entre la relación corpórea entre los cuerpos llamados en ese momento histórico descamisados, que están accediendo a derechos sociales y de integración popular, que tienen una identificación emocional muy importante con una líder política como Eva Perón. Adrián, sí. Hacemos un pequeño corte, Encantado. 2 minutos, nos vamos a la tanda y seguimos conversando con vos, ¿te parece? Perfecto, gracias, querido. Por favor.